8:37 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión y Democracia al doctor Javier Palacios, constitucionalista. Lo invitamos para hablar de algunos temas de interés vinculados con la coyuntura. Entre ellos, esta semana se aprobó la reforma parcial a la Constitución, artículo 5, que facilitará la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas y que tendrá el control constitucional, luego irá al CNE para la convocatoria a un referéndum. Hubo 82 votos para esta aprobación. ¿Cómo ve esta situación? ¿Qué viene luego de la aprobación en la Asamblea? Doctor Javier Palacios, buen día. Muy buenos días, Miguel, un gusto compartir con usted. El día de ayer la Asamblea aprobó la reforma parcial a la Constitución del artículo 5 de la Constitución, en el que esencialmente se prohibía entregar bases militares a bases extranjeras, ¿no? Entregarles a países extranjeros. Ahorita el procedimiento que continúa es que la Asamblea Nacional debe enviarle a la Corte Constitucional el proyecto de convocatoria a referéndum para que la Corte Constitucional haga un control formal de esta convocatoria. ¿Qué implica este control formal? Analizar los considerandos, la parte introductoria del referéndum, que se le proporcione información objetiva a la ciudadanía. Eso tiene que hacer el Ejecutivo. Eso tiene que mandar la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene que remitirle a la Corte Constitucional, y esencialmente es un control también de la pregunta, ¿no? De que la pregunta esté redactada de forma objetiva y neutra, de tal manera de que no se influya en el electorado. Luego de ello, la Corte Constitucional debe emitir su dictamen de constitucionalidad o no formal de la convocatoria. No debería haber mayor inconveniente en aquello. Y luego remite al Consejo Nacional Electoral para que en 45 días convoque al proceso eleccionario. Esto es lo que restaría, y la ciudadanía tendría que ratificarse o no en las urnas sobre la propuesta de reforma parcial que ha presentado el Ejecutivo y hoy ha aprobado el Legislativo. Si esto está caminando y la Corte hará, y se entiende que la Corte, si se aprobó luego de la anuencia que diera para que haya la reforma parcial, ¿esto qué tiempo tomaría? ¿20 días término en la Corte? La Corte Constitucional tiene 20 días término desde que aboca conocimiento la juez ponente de la causa. En este caso, tiene que haber un resorteo de la causa, pues del juez ponente que emitió el dictamen de constitucionalidad, el de vía, el que sí era viable, valga la redundancia, la reforma parcial propuesta por el Ejecutivo, fue el doctor Enrique Herrería. Pero el doctor Enrique Herrería ya no está en la Corte Constitucional, entonces quien le sustituya a él en esa causa será, desde que aboca conocimiento, tendrá 20 días para emitir su pronunciamiento, el Pleno de la Corte Constitucional. ¿Será solo de trámite o puede haber objeciones en la Corte? La Corte en este momento lo único que hace es una verificación formal. La Corte no va a analizar lo material de la reforma parcial a la Constitución. Esto la Corte Constitucional únicamente lo puede hacer en caso de que se llegue a aprobar por la ciudadanía y alguna persona que tenga interés presente una demanda de inconstitucionalidad. Ahorita la Corte lo único que va a hacer es una verificación formal de los considerandos y la pregunta, nada más. No debe haber mayor inconveniente en este momento. Es un tema netamente formal, y además la pregunta es muy sencilla. ¿Está usted de acuerdo en que se reforme el artículo 5 de la Constitución conforme el anexo, que es lo aprobado por la Asamblea Nacional? No debe haber mayor inconveniente. Aquí lo único que restaría son los tiempos, ¿no? El tiempo en el que llegue el pedido a la Corte Constitucional y una vez que la Corte aboque, los 20 días. Ahora, si hay otras reformas en camino y otras que se ha anunciado que se remitirán, los tiempos, no debiera esperarse esto que está aprobado ya en la Asamblea. Hay una que está pendiente de reformas de los artículos 110 y 115 para financiamiento de las organizaciones políticas. Si eso se aprueba también, ¿se puede esperar para hacer en paquete la consulta al pueblo, o simplemente cada reforma que sale se va consultando al pueblo con todos los gastos que eso conlleva? En principio, Miguel, lo ideal sería que se unifique, ¿no? El problema que usted tiene en esto es los tiempos. Quizás la reforma más próxima es la de
el 111 y 113 o 115 de la Constitución, que se refiere al financiamiento de los partidos políticos. Esta quizás, si está un poco próximo al segundo debate, podría hacer que en tiempos logre unificarse y empatar, ¿no? Pero si no está próximo el segundo debate, si la Asamblea en esto no corre en el segundo debate, será bastante más complejo que logre empatarse el proceso eleccionario. Ahora, el proceso eleccionario, sobre lo que ya está ahorita, lo que podríamos conversar sobre las bases extranjeras, bien podría empatarse si el presidente de la República decide, por ejemplo, hacer un pedido de consulta popular a la ciudadanía, ¿no? Si tuviese interés del presidente en hacer consultarle directamente sobre algún otro tema de interés que el presidente tenga en mente, lo podría empatar para aprovechar el momento electoral. Que no implique, si es una consulta directa, que no implique una reforma constitucional necesariamente. Que no implique necesariamente una reforma constitucional, sino como lo hizo el presidente ya en el primer periodo que estuvo en funciones, un plebiscito, es decir, una idea de legislar que le puede consultar a la ciudadanía. Ya lo hizo en un momento, lo podría replicar ahora, si es que el presidente tuviera ese interés, ¿no? Si no, lo más idóneo sería tratar de empatar los dos proyectos de reforma parcial a la Constitución que están en trámite, para aprovechar, porque también cada proceso eleccionario tiene un costo, no solo en dinero, sino también en desgaste de la ciudadanía. ¿El tema del Consejo de Participación Ciudadana pudiera entrar aquí? ¿O necesariamente tiene que haber un proyecto de reforma parcial que vaya a la Corte? ¿O como ya ha habido dictámenes anteriores, como el del 2019, simplemente va a la Asamblea Nacional? ¿O va directamente a la consulta popular, al CNE? A ver, dependerá mucho de lo que el presidente de la República busque en el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Recuerde usted que el presidente Guillermo Lasso hizo una propuesta de enmienda constitucional sobre el tema precisamente del Consejo de Participación Ciudadana y no para quitarle las funciones. Para quitarle las funciones, exactamente. Y no lograron los votos en aquel momento. El presidente Noboa podría volver a insistir en el tema de retirarle la función de designar autoridades de control. Esto lo puede hacer vía enmienda a la Constitución. Directamente. Y lo único que necesitaría es presentarle el pedido a la Corte califica, la Corte debe ser consistente con sus pronunciamientos previos y podría empatarse con este proceso eleccionario. En cuyo caso ya no va a la Asamblea Nacional, sino va directamente en una consulta popular. La enmienda constitucional, usted, y es discrecional de quien la sugiere, opta por el camino directo de consultarle a la ciudadanía u opta por el mecanismo legislativo. Es ya una decisión de quien lo propone. Ahora, ¿cuáles van a ser los efectos en la práctica de esta reforma parcial a la Constitución al artículo 5 que permita la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas? En la práctica, de llegarse a aprobar y ratificar, habría ya la posibilidad de que exista una base extranjera en el Ecuador. Para que esto se consume, no basta solo la reforma constitucional, sino que debe haber un acuerdo entre el Estado ecuatoriano y otro Estado para la incursión de una base, en la que además usted estipula las condiciones en las que la base ingresa a territorio ecuatoriano y las funciones que tendrá esta base en el territorio ecuatoriano o en qué coadyuvará al territorio ecuatoriano. Pero abre una puerta interesante para combatir la seguridad y el crimen transnacional, ¿no es cierto? Ve usted lo que ha ocurrido en los últimos meses, en los que ha habido cooperaciones, sobre todo con España y Ecuador, en el tema de narcotráfico. Hemos visto mega allanamientos, mega operativos, precisamente por temas de crímenes transnacionales como es el tráfico de droga. Inclusive también ha habido en los últimos meses capturas o interceptaciones de droga o de tránsito de droga en mar abierto y que se ha logrado detener. En esto puede coadyuvar muchísimo una base extranjera, sí, para efectos de seguridad. Ve usted que lo que se detuvo hace, me parece que son unas 2 semanas en mar territorial fue con el apoyo precisamente de las fuerzas norteamericanas a propósito de un acuerdo que fue suscrito hace 1 año y algo más. Entonces, en efecto seguridad, puede tener un valor muy importante esto para el país. Doctor Javier Palacios, ahora en la práctica de aprobarse finalmente en las urnas, esto va de alguna manera a facilitar las tareas que cumple el Estado ecuatoriano en medio del conflicto armado interno. Puede coadyuvar sin duda, porque la base extranjera le puede dar un soporte en esto al Estado ecuatoriano. Todo dependerá también de las condiciones en las que ingrese una eventual base extranjera al Ecuador, pero sin duda, todo esto está relacionado con temas de seguridad e inteligencia, le puede ayudar al territorio ecuatoriano.
En el caso del Ejecutivo, si hay otras reformas constitucionales, reforma parcial, ¿tiene que ir primero a la Corte y luego a la Asamblea Nacional? Sí, dependerá. Siempre las modificaciones al texto constitucional tienen que pasar primero por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional lo que hace en un primer momento es dictaminar la vía, es decir, a través de qué mecanismo lo que yo pretendo modificar en la Constitución es el apto. Serían 3 mecanismos posibles: la enmienda constitucional, que se puede hacer vía consulta directa a la ciudadanía; la reforma parcial, en la que debo pasar necesariamente por la Asamblea Nacional, y luego un referéndum ratificatorio de la ciudadanía, y el más lesivo, que sería una asamblea constituyente. Pero dependerá mucho de qué es lo que el presidente busca modificar en el texto de la Constitución. Por lo menos por ahora la asamblea constituyente está en el congelador. Parecería ser que sobre todo el Ejecutivo apuesta a dejarle trabajar a la Asamblea con las propuestas que tienen y los cambios que pretenden, ¿no? Y si la Asamblea y estas modificaciones surten efecto, entendería yo que la propuesta o la iniciativa de una Asamblea Constituyente pasaría ya a ser, no sé si descartada, pero sí a un segundo plano. Me parece que ahorita lo que está haciendo el Ejecutivo es poner a prueba la fuerza legislativa que tiene y que le garantiza gobernabilidad. Al menos en este momento se ha aprobado, hay 82 votos en firme, como se evidenció en este caso. En efecto, y además usted ve que la Asamblea en corto tiempo está trabajando. No se ha convertido en un obstáculo, no es que han iniciado ya las solicitudes de juicios políticos. Como ha sido los años anteriores, pura obstaculización, se llegó a la muerte cruzada, búsqueda de juicio político contra el presidente. Totalmente. Ve usted que los años anteriores, por lo general, los 2 primeros meses de la Asamblea eran los anuncios de juicios políticos a ciertos funcionarios que resultaban incómodos para cierta organización política. Ahora no, ahora se ha reglamentado temas muy importantes como, se han empezado a dictar, ya se aprobó ya la reforma parcial a la Constitución, están en debates leyes importantes, y ojalá siga así, ¿no? Porque el rol de la Asamblea es legislar lo mejor para el país, y eso es lo que correspondería. Y también que los legisladores ejerzan sus funciones, ¿no? Que estén allí en la producción legislativa, reformen los cuerpos normativos. Hay trabajo muy importante en la Asamblea por hacer, y ojalá eso continúe en esa línea. Claro, legislación y fiscalización, otra tarea importante. Sin embargo, por la evidencia de los resultados en esta reforma parcial a la Constitución, cada vez son menos el sector que antes bloqueaba al Ejecutivo, como es la Revolución Ciudadana, y ya fueron 60 de los 66 que llegaron. Quizás esto quisiera conectar para que lo comente doctor Javier Palacios. Tendría que ver también con las acciones judiciales que en el ámbito de su competencia se está llevando. El caso Ligados, por ejemplo. Ayer la jueza nacional Daniela Camacho, de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, decidió aceptar los elementos de convicción que presentara la Fiscalía General y llamar a juicio, entre ellos a exponentes de la Revolución Ciudadana como Andrés Arauz y Esther Cuesta, y Raúl González también, que pretendió entrar por la ventana a la Superintendencia de Bancos. Sí, sin duda. Y verá, yo creo que hay 2 cosas, Miguel, y que se han demostrado, ¿no? Ahora que la Revolución Ciudadana ya no puede convertirse en un bloqueo. Primero es que muchos de quienes llegaron con ellos o quienes son simpatizantes de ellos parece ser que están distanciándose de ciertas posiciones, ¿no? Y ha sido público y notorio. Varios asambleístas han dejado esta bancada, varios actores políticos importantes confrontando con Rafael Correa, que parece querer imponer todo una línea y no todos están de acuerdo. Y además se han quedado sin ideas, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso del señor Peña, que lo que él decía es: yo voy a hacer una oposición, pero presentando argumentos para que se mejore una ley que es en beneficio de los ecuatorianos. No recibiendo órdenes, haga lo que haga. No vote en contra porque vote en contra. No, es que eso es una rencilla en contra de un partido político y no están legislando en favor del país. A mí me parece coherente la posición en ese caso del señor Peña, más allá de lo que internamente puedan debatir esta tienda política. Y en cuanto ya al caso Ligados, me parece que poco a poco se va descubriendo lo que querían hacer
los consejeros de Participación Ciudadana en contubernio con una mayoría que tenían en el legislativo y principalmente en la Asamblea Nacional, ¿no? Porque no es que el caso Ligados, aquí dicen que es, y veía algunos comentarios de ciertos actores, de que por hacer política se les está enjuiciando. No les están enjuiciando o no les están vinculando, más bien dicho, a un proceso penal por hacer política. O ellos están confundidos de lo que se entiende hacer política, porque entorpecer un proceso para que se caiga la designación del superintendente de bancos, incumplir la sentencia de la Corte Constitucional, confabular para designar autoridades, para decir, bueno, nos vamos a conformar con lo que haya, hay que coger lo que haya, eso no es hacer política. Detener un proceso como hizo Esther Cuesta al frente de la Asamblea Nacional. Por supuesto. Ve usted que ni siquiera el cambio y la designación legítima de Roberto Romero se da después de que, a propósito de un pedido en la Corte Constitucional en 24 horas, en ese momento sí de manera ágil, les pidió información a los consejeros y la Fiscalía también activó una investigación en su contra. Porque de lo contrario, los señores no hacían nada. Y claro, cuando ya pasó el operativo de la Fiscalía, el señor Verduga se fue, pero enseguida. Se fue enseguida. La señora Esther Cuesta al minuto convocó a la asamblea para posesionarle a Roberto Romero. ¿Por qué lo hizo? Era porque sabían lo que estaban fraguando y el temor que tenían. Esto no era coincidental. Y la señora Esther Cuesta pidiéndole un criterio al Consejo de Participación Ciudadana, todo era confabulado. Todo era con la mayoría que tenían en ese momento en el Consejo de Participación Ciudadana, tendiente a tomarse una autoridad que en ese momento era el superintendente de bancos, pero luego venían por más, venían por el Consejo de la Judicatura, venían por la Fiscalía. Entonces no es que era inocente lo que ellos estaban haciendo, y no han podido rebatir el contenido de los chats, ¿no? Claro, todo esto evidenciado, porque no se podría decir una declaración, una suposición. Esto está evidenciado en los chats de Augusto Verduga, consejero del Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido desmaterializado y que la Fiscalía acoge eso para presentar como elementos de convicción. Sí, hay pruebas. Hay pruebas. Verá, son tantas las pruebas, sobre todo del contenido de esos chats, que muchas cosas han ido ocurriendo. Por ejemplo, remontándonos un poquito más atrás, en el tema de la Contraloría General del Estado, que hicieron todo el proceso, que le dieron las preguntas al señor Falconi, que le votaron a la persona que estaba en sistemas en ese momento. Todo eso ocurrió. Todo eso ocurrió. Y el propio... Pues está probado lo que había en los chats. Por supuesto. Y inclusive el propio Rafael Correa no ha desmentido lo que él dice en esos chats, porque no han podido desmentirlo, y todo lo que está en esos chats se ha ido fraguando poco a poco. En el tema del superintendente de bancos, lo que dicen los chats pasó al pie de la letra. La señora Esther Cuesta pidió un criterio al Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de Participación Ciudadana decidió interpretar, varios consejeros, por sí y ante sí la sentencia de la Corte Constitucional, bajaron el nombramiento del señor Romero, le pidieron a la señora Cuesta que no le posesione a Roberto Romero. Todo estaba en la misma línea. Y claro, ahorita quieren acusar de persecución política cuando es evidente lo que hicieron. Querían tomarse las instituciones traficando influencias. Lo cual es evidente. Ahora, a propósito de lo que señalaba el doctor Javier Palacios, en este proceso, la Corte Constitucional, con el presidente anterior, pidió y dio 24 horas al Consejo de Participación Ciudadana. Ya, si bien habían sido destituidos 3 de los 4 que se confabularon por el Tribunal Contencioso Electoral, queda un personaje que era vicepresidenta del Consejo, Nicole Bonifaz. Y la Corte dijo de manera célere, pedimos de información, entregó el Consejo, y ahora duerme el sueño de los justos en la Corte. Y sigue Nicole Bonifaz en el Consejo de Participación Ciudadana. Por supuesto, Miguel, y esto es algo, en su momento el doctor Lozada y la Secretaría Técnica Jurisdiccional activó de manera célere como correspondía, dada la urgencia del caso. Pero esto no se puede quedar en amenazas. La Corte Constitucional no puede convertirse en una corte de amenazas. Yo activé el proceso, sí, esto fue útil. Claro, y como ya destituyeron a los otros, ya no hago nada. ¿En qué queda el caso? No, porque además se están burlando de la Corte y se están burlando de los ecuatorianos y de la justicia constitucional. Porque cuando la Corte les dio 24 horas, esto fue un día jueves,
jueves, al día domingo, los consejeros, como eran mayoría, tuvieron que hacer de todo hasta autoconvocarse para dejar sin efecto lo que ellos habían hecho, en un intento de salvarse por el incumplimiento de la Corte Constitucional. Pero la Corte no puede dejar eso así. La Corte tiene que concluir como lo ha hecho en otros procesos y tiene que hacerlo ya. La Corte no puede dejar esto dormir. El incumplimiento es evidente y los señores se siguen granjeando en las redes sociales diciendo que la Corte no ha declarado el incumplimiento, y esa es su defensa en el proceso penal. Porque si usted ve, sobre todo el señor Verduga, dice que la Corte no ha declarado el incumplimiento y que por lo tanto él no ha incumplido la sentencia. Y se están acogiendo a esto, a la demora de la Corte, a la omisión de la Corte en emitir un pronunciamiento para tratar de utilizarle de escudo y de decir que es una persecución política. La Corte Constitucional debe pronunciarse y debe pronunciarse de manera célere. No puede pretender que porque les destituyeron en otra causa a algunos consejeros y en otro ámbito y por otro nivel de responsabilidad, por algo totalmente ajeno, la Corte ya no deba pronunciarse. La Corte debe darle un tratamiento prioritario a la causa, no puede quedarse así. Ser coherente con los propios dictámenes de la misma Corte Constitucional cuando estableció el incumplimiento de una sentencia. Y por eso se evidenció la destitución en otros ámbitos. Sin embargo, allí sigue hasta el día de hoy, perdonada por la Corte Constitucional, Nicole Bonifaz. Por supuesto, Miguel, y no puede dejar la Corte este sinsabor, porque en el caso particular del Consejo de Participación Ciudadana, la Corte Constitucional fue célere cuando les destituyó a 2 presidentes del Consejo de Participación Ciudadana. Hernán Ulloa y Allen Berbera. ¿Por qué cambiar el criterio ahora? Y ahora es mucho más grave, porque no creo que el criterio de la Corte sea: le voy a destituir al señor Allen Berbera porque se querían meter con la designación de la Corte Constitucional y de la Fiscalía, pero cuando se quieren meter con la designación del superintendente, ahí sí no. Me parece que eso no puede ser un criterio objetivo de la Corte. La Corte debe darle la celeridad del caso. Le digo, si no, va a ser una Corte de amenazas y simplemente no va a cumplir. Así como se ha aplaudido a la Corte la posición dura que ha tenido en ciertos casos, como los ex trabajadores de CNL, etcétera. Esto también debe hacerlo debe hacerlo sí o sí en el caso del superintendente de bancos. Tiene que hacerlo y tiene que ser muy fuerte la Corte, porque además el incumplimiento es flagrante. ¿Y por qué cree que la Corte demora? O sea, es inentendible. Ahí uno entra a sospechar, solo sospecha, que hay una injerencia política tal vez en un tema constitucional. ¿Por qué? Porque ¿cuál explicación hay para que demore algo que declararon de urgencia, pidieron información 24 horas y ahí queda empolvado el caso? Particularmente yo no veo el justificativo. No creo que haya un justificativo objetivo. Ojalá no sea un cálculo político de la Corte Constitucional. Esperaría que no. Esperaría que sea, por último, descuido de la Secretaría Técnica Jurisdiccional, si es el caso. Pero si existe este descuido, están a tiempo de corregir. Pero el tiempo se agota y la Corte debe pronunciarse. Porque la Corte no puede, lo que usted dice, Miguel, es verdad. La Corte no puede pretender que en un momento fue ágil, es verdad, se activó inmediatamente. Eso dijo el presidente Elías Lozada de entonces. Claro, ahora el presidente Joel Escudero tiene que tener la misma agilidad. O sea, tiene que activarse el pleno de la Corte Constitucional. La Secretaría Técnica Jurisdiccional tiene que activarse. Y verá, aquí además hay un tema particular. La Corte tiene que convocar a una audiencia, porque la Corte Constitucional ha dicho que cuando se quiere destituir a un funcionario público por el incumplimiento de una sentencia, debe darle derecho a la defensa y convocar a una audiencia. La Corte Constitucional debe hacerlo, debe hacer eso. Para ahí sí la Corte que escuche cuál es el criterio del señor Verduga y compañía, de la señora Bonifaz, del señor Lor, para ver cómo incumplieron la sentencia y luego dictaminar lo que corresponda. Pero la Corte debe convocar al proceso inmediatamente. La Corte no puede dejar eso dormido, porque si no parece ser que la Corte resuelve solo lo que le conviene y lo que quiere. Y esa sensación la Corte Constitucional no la puede dejar, no solo por el bien del país, sino por el bien de la Corte, porque si no el mensaje de la Corte Constitucional es: yo te amenazo, y si tú ahí das marcha atrás, ya no hago nada y no ha pasado nada y la sentencia de la Corte Constitucional ha quedado en nada. Y no observaron la sentencia y no pasó nada. Y no pasó nada. Unos casos, sí, destituidos. Aquí la Corte Constitucional no tiene mucho que analizar. Ahí está el caso. Sinceramente, Miguel, no le veo que haya mucho análisis, porque los propios consejeros dieron marcha atrás. Ahora, en este sentido, ¿cómo debiera
actuar la Corte? ¿Convocar, poner en el orden del día? ¿Qué debiera hacer? La Corte Constitucional debe convocar inmediatamente la audiencia que les dé el derecho a la defensa a los consejeros y luego de eso emitir la resolución. En mi criterio se le debe destituir a los consejeros que incumplieron abiertamente el dictamen, y así con la misma velocidad con la que la Corte Constitucional les pidió información a ellos y le pidió ahora información al Ejecutivo a propósito del dictamen del estado de excepción, en el que dijo que se coordine una mesa técnica entre las funciones, con la misma velocidad debe resolver esta causa. Ahora, volviendo al tema inicial que le invitamos y ha opinado el doctor Javier Palacios, en el tema de la reforma a la Constitución, artículo 5, ¿cuáles van a ser los tiempos y cómo quedaría la Constitución si se refrenda en el pronunciamiento popular? ¿Quedaría solo el artículo 5 del Ecuador? Es un país, es un territorio de paz, y se elimina lo que pusieron en Montecristi, queda prohibido la instalación de bases extranjeras. Correcto. Al día de hoy, en caso de que se apruebe la reforma parcial de la Constitución, únicamente quedaría el artículo 5 con el Ecuador es un territorio de paz. Ya no existe la prohibición para entregarle bases extranjeras a un país, o sea, que no sea el Ecuador, que pueda instalar bases militares y que pueda coadyuvar con el país en temas de seguridad, de inteligencia, de crimen transnacional. En temas tiempos, dependerá cuándo mande el proceso la Asamblea a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tendrá 20 días. ¿Tiene algún plazo la Asamblea para enviar? No existe un tiempo reglado propiamente en la Ley de la Función Legislativa. La Corte Constitucional sí. La Corte Constitucional sí, tiene 20 días desde que aboca conocimiento el juez ponente. Entendería yo que la Asamblea no debería demorarse más allá de esta semana a la siguiente en remitir a la Corte Constitucional para el análisis, y de allí, una vez que la Corte dictamine la constitucionalidad de la convocatoria al referéndum ratificatorio de la reforma parcial, el Consejo Nacional Electoral tiene 45 días para hacerlo. 45 días, sí, 45 desde que reciba. Desde que recibe, en 45 días debe convocarlo, debe darse ya la convocatoria. O sea, convoca de inmediato y en 45 días se realiza, o en 45 días convoca. La norma lo que señala es que deberá convocarse en 45 días. Que puede ser menos, ¿no? Que puede ser menos, es hasta 45 días, es un proceso fatal, ¿no? Inclusive la Corte no puede demorarse los 20 días, la Corte puede demorarse 5 días. Podríamos hablar en términos redondos que a septiembre, octubre, quizás podamos estar ya en un proceso eleccionario sobre este punto. Porque hay que reactivar el proceso electoral, padrones, etcétera, y hay una sola pregunta. Una sola pregunta, salvo que empate con algún otro tema. Que es lo que por decíamos. El momento sería una sola pregunta, y esta pregunta me parece que es, primero, creo que debe darle celeridad. O sea, el país vive en un tema de seguridad, el gobierno... Es un mensaje, ¿no? Es un mensaje al país y al mundo. El Ministerio del Interior ha hecho un mega operativo que va a servir y que debe seguir en la misma línea, ¿no? El gobierno ha empezado pisando firme y con acciones concretas, y la inclusión de bases militares extranjeras puede servir, sin duda. Ahora, en este sentido, es un triunfo del gobierno el haber logrado, primero, el filtro de la Corte Constitucional, segundo, con 82 votos la aprobación en la Asamblea, y finalmente vendrá, luego del proceso de organización, el plebiscito y el pronunciamiento del pueblo en las urnas. Sin duda creo que es un triunfo del gobierno, pero sobre todo creo que gana el país, ¿no? Porque estamos quitando estas ideas políticas conceptuales anacrónicas que tenía la Constitución de Montecristi por una prohibición que no tenía nada que ver, ¿no? Que no tenía ningún criterio técnico ni jurídico, y gana el país, porque esto lo que ayuda es coadyuvar en temas de seguridad, y que bien instrumentado, con un acuerdo serio entre ambos países, entre los que se quiere incursionar, va a funcionar y va a ser en beneficio de los ecuatorianos. Ya vimos las consecuencias de sacar la base de Manta. Claro. Ahora, esto va a tomar su tiempo. Si ya está todo reformado, la Constitución, tomará su tiempo para hacer acuerdos y para lograr la presencia de esa ayuda militar extranjera. Sin duda, va a tomar su tiempo, va a tomar ahí unas... el presidente, el Ejecutivo deberá llegar a estos acuerdos, pero por eso es que mientras más pronto se llegue a dar este proceso, el Ejecutivo también va a poderlo implementar lo más rápido posible, y las fuerzas del orden podrán ir articulando también cuando ya se instale una base militar extranjera en el país. Bien, muchas gracias al doctor Javier Palacios, constitucionalista, para hablar sobre esta reforma aprobada esta semana, reforma parcial a la Constitución, que habilita la presencia militar extranjera en bases ecuatorianas, que tomará su tiempo.
Muchas gracias, doctor Palacios. Con gusto, Miguel. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Ya viene en Exa FM Show de la Papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. El partido entre Ecuador y Brasil por las eliminatorias al Mundial 2022